Acércate a la cultura a través de todos tus sentidos. Esto es El Andamio. Julián Vázquez, ¿cómo estás? Con Carolina López Hidalgo y Julián Vázquez. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están escuchando. El Andamio. Cultura en construcción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Andamio. Hoy con esta música queremos recordar a Liza Minnelli, actriz cantante estadounidense que nació un día como hoy, pero de 1946, y también conmemoramos el fallecimiento de Charlie Parker, músico estadounidense de jazz, que él falleció en 1955. En la información, hoy les tenemos una entrevista con Mónica Soto y Casa, quien nos habla del devenir que enfrenta una escritora erótica en un país ávido de este género literario. Ave Barrera nos habla de la obra de Luisa Josefina Hernández, en específico del lugar donde crece la hierba. La puesta en escena Mujer Guerrero de Dolores Bernal reflexiona sobre las luchas de la mujer en la sociedad mexicana. Los Teen Tops celebran 60 años de estar en los escenarios y ofrecerán un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional este 20 de marzo, una cita para toda la familia. Y queremos recordar un poco los discursos que se dieron en torno a la entrega del Premio Excelencia de las Letras José Emilio Pacheco al escritor David Toscana. Acompáñenos durante estos 30 minutos aquí en El Andamio. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen y nos buscan a través de Facebook, X e Instagram como @El Andamio. Los invitamos a que visiten nuestras páginas de YouTube como el programa El Andamio Imer, el sitio noticias.imer.mx/El Andamio /, y comuníquese. Este es un programa para ustedes, con ustedes y por ustedes a través de nuestro WhatsApp, que es 55 66 31 24 27, y los teléfonos en cabina 55 56 28 1736 o 55 56 28 1737. Muchísimas gracias a los que nos están sintonizando a través de Horizonte Jazz en el 107.9 de frecuencia modulada, y también a los que nos escuchan en línea por Radio México Internacional. El Andamio. Cultura en construcción. ¿Qué les parece si vamos hoy con esta entrevista con Mónica Soto de Casa, narradora, poeta, ensayista, empresaria, pero sobre todo una exploradora del erotismo, una mujer comprometida con su cuerpo y con el respeto del otro? Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos en la Filminería. Tenemos como invitada a una escritora, editora, a una artista de la palabra erótica, Mónica Soto y Casa. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes y platicar de sexo, pues ¿cómo no me va a gustar? Como mujer a veces, o han sido pocas las mujeres que se han atrevido como a romper esta frontera y escribir sobre sexo, sobre sensualidad, sobre el cuerpo de la mujer, como explorándose a sí misma. ¿A qué te has enfrentado justamente al escribir esto, o si no te has enfrentado a nada? Y qué maravilla. Pues es como mucho miedo, yo lo veo como miedos, ¿no? Obviamente cuando tú ves a una persona que es como muy feliz, que siempre está contenta, que es libre, dices, sientes que hay algo sospechoso ahí, ¿no? Dices, ¿por qué siempre está tan así, no? Entonces sí, me he encontrado con gente que dice que soy una depravada sexual, que la gente piensa que porque hago libros eróticos debo ser una mala persona, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces a mí me da risa. El otro día me preguntaban en una entrevista qué me metía, ¿no? Para trabajar, y yo pues es que nunca he probado ni siquiera una droga de nada. Entonces es curioso, ¿no? Como a lo que más me enfrento es a prejuicios, a ideas de que las mujeres que sentimos y hablamos del deseo somos personas que estamos enfermas, que somos, como les digo, unas depravadas sexuales, que somos unas frívolas, que solo nos interesa el cuerpo, y sobre todo que estamos lejos de la virtud, como si la virtud tuviera que ver con esas cosas, ¿no? Y es precisamente esa distorsión de la idea de lo erótico lo que muchas veces hace que estos comentarios, sobre todo en mujeres escritoras, pues peguen tan fuerte. Para ti, Mónica, ¿qué es el erotismo? El erotismo es lo que sucede en los espacios en blanco entre las viñetas, lo que sucede en tu imaginación cuando yo te cuento algo. No lo que yo te cuento, sino lo que provoco que tú imagines y fantasees. Oye, Mónica, son estos 3 ejemplos de lo que has hecho a lo largo de tu carrera: Anticonsejos Amorosos, Los Poliamorosos y Libre, Sexy, Irresistible. Todos ellos son narraciones diferentes y de alguna manera también, no sé cuál es el reto tuyo
de no repetirte, porque además justamente es lo que pasa, no te repites, y de no caer como en estos clichés o en estos términos que normalmente se utilizan, ¿no? Como para describir la parte erótica, porque es difícil, o sea, no está tan sencillo también poder escribir así, ¿no? Sí, el erotismo es un género muy complicado, porque tienes que encontrar maneras muy nuevas de decir lo que siempre hemos hecho. Y no repetirte, porque hay tantos lugares comunes. Exacto. Y que la verdad es que a lo mejor sonaban bonito hace 200 años o hace 50, pero ahorita ya no. Entonces, en el caso de estos 3 libros, es curioso porque elegiste 3 libros que no son lo que yo típicamente hacía siempre. Yo soy narradora general, o sea, lo que más soy es narradora, hago novela y cuento, en lo que más me siento a gusto. También hago poesía, pero mi poesía es más poesía narrativa, es más prosa poética que poesía en realidad. Y entonces, estudiando el erotismo, porque mientras más aprendo, más profundo lo descubro y más me interesa, entonces investigando eso llegué a la conclusión de que hacía falta hablar de sexo, pero no nada más ya con las historias, sino dar información muy concreta acerca del sexo. Entonces estos 3, los anticonsejos amorosos, por ejemplo, son justo eso. Me puse a hacer una lista, soy experta en enamorarme de patanes, de gente que tiende mucho al abuso emocional. Y entonces, como tengo ese tino, este libro es un conjunto de consejos para que te des cuenta cuando tienes a un abusador emocional enfrente. Básicamente se trata más que nada de eso, que puede ser una pareja potencial o incluso un hermano, un amigo, quien sea, un jefe. Es para que digas, eso no es normal, ¿no? Entonces lo hice después de haber escrito de Libre, Sexy, Irresistible, que surgió de mis pláticas con mujeres. Esta batalla que tiene el mundo contra nuestro cuerpo es impresionante, ¿no? Dices, es que no podemos tener, o sea, ni el pelo, ni las cejas, ni las pestañas como son. Tenemos que siempre nos tenemos que depilar las cejas, poner pestañas postizas, alaciar el pelo, o sea, no podemos ser como somos. Tenemos que bajar de peso y si bajas mucho de peso tienes que subir de peso. O sea, siempre es una batalla, eso no es algo nuevo, ya lo sabemos, ¿no? Y también la relación con otras mujeres, ¿no? Que las mujeres juntas no pueden hacer nada y que son rivales, eso es una tremenda mentira. Las mujeres juntas hacemos cosas increíbles y creamos cosas enormes y crecemos un montón y nos apoyamos unas a otras. Las mujeres nos hacemos felices unas a otras cuando estamos en convivencia. También, por ejemplo, de dónde viene pues toda esta idea de que las mujeres somos inferiores y débiles también. Todo eso, esto es un ensayo que trata de eso. Que vienen algunas narraciones donde cuento historias. Las voces ajenas que te dicen que no sirves para algo, quién te lo dice y por qué tienes que hacerle caso. Todo eso está aquí. Entonces, de tanto platicar con mujeres de todos estos temas, me surgió la idea de hacer este libro. Tengo una hija de 14 años que dije, tengo que entregarle algo, o sea, tengo que dejarle algo que sea como este es mi punto de vista y esto es lo que quisiera decirte. Que como es mi punto de vista, pues también lo digo, ¿no? Es limitado con mi percepción y experiencia. Por eso hay que leer muchos libros de estos, para que la experiencia, el conjunto de experiencias, pues te enseñe algo. Y Los poliamorosos es el más nuevo. Acaba de salir y se presentó justo aquí en la feria y habla sobre el poliamor. Yo soy poliamorosa y siempre que lo cuento la gente se me queda viendo como con cara de ¿y eso qué es? Entonces me puse un post de Facebook el otro día y me dijeron prostituta, bueno, una cantidad de cosas que yo dije, ¿cómo se ve que la gente no tiene idea, no? Entonces, pero bueno, eso pasó después de que ya publiqué el libro. Entonces, este es un ensayo sobre el poliamor que nos dice de dónde viene la construcción del amor romántico, habla de los celos, habla de la infidelidad y de la fidelidad, habla de los acuerdos poliamorosos y de otros temas. Entonces, estos 3 te digo son como que lo que necesité decir después de investigar y leer tanto de cómo funciona el cerebro de los hombres, el cerebro de las mujeres, cómo aprendimos acerca del amor, nos aprendimos a relacionar desde el conflicto, desde la posesión, desde la insatisfacción, y eso nos ha hecho muchísimo daño como humanidad entera, desde la superioridad del otro. Entonces, estos 3 son así. Mis novelas generalmente son muy diferentes. Mis novelas hablan sobre el placer de las mujeres y recupera el placer de las mujeres. Entonces tengo una novela de infidelidad, una de una relación swinger que se llama Tus mujeres de mis orgasmos. Tengo Tacones en el armario, que fue el libro con el que empecé a hacer literatura erótica, y Galletas para un funeral, que habla sobre un mujeriego, pero lo hablan 35 mujeres que lo conocieron, y hago cuentos de todos los temas. Entonces eso es como, porque de verdad mientras más aprendes,
más te interesa. Ahora estoy investigando más acerca del amor romántico. Yo creo que mi siguiente libro tendrá que ver algo con eso, porque de verdad aprendimos a amar de la manera más estúpida del mundo, de la manera más horrible. Y algo tenemos que hacer al respecto, porque no puede ser. Pues muchísimas gracias a Mónica Soto. Gracias por estar ustedes. aquí, gracias a todos ustedes. Y bueno, síganos a través de todas nuestras redes sociales, ¿cómo? En Facebook, X e Instagram, todos buscando @elandamiomx y también el canal de YouTube que va... Programa El Andamio y Mer, ya me corrigieron, pero lo pueden buscar así, o justamente nada más El Andamio, El y Andamio. ahí sale en YouTube. Muchísimas gracias, gracias. Gracias a ustedes. Búscanos en Facebook e Instagram como @elandamiomx. Esto es El Andamio. Cultura en construcción. El Andamio. Cultura en construcción. El andamio digital. Búscanos en nuestro sitio web como noticias.imer.mx/El Andamio. La editora y escritora Ave Barrera nos habla sobre El lugar donde crece la hierba de Luisa Josefina Hernández, libro publicado por Vindictas. Hola, mi nombre es Ave Barrera. Soy escritora y editora y quiero platicarles acerca de la gran autora Luisa Josefina Hernández. Doña Luisa es bien reconocida por su trabajo como dramaturga. En la UNAM llevó durante mucho tiempo la cátedra de teoría dramática y fue la primera y única mujer en el siglo XX en ser nombrada profesora emérita. Sin embargo, su obra narrativa no ha tenido la visibilidad que merece. En 1982, su novela Apocalipsis cum figuris recibió nada menos que el premio Javier Villaurrutia. En la colección Vindictas encontrarán una de sus novelas más entrañables y conmovedoras, El lugar donde crece la hierba, donde se demuestra el verdadero talento que doña Luisa tenía para profundizar en la psique de los personajes y narrar historias realmente conmovedoras. A Luisa Josefina Hernández pueden leerla en Colección Vindictas, novela y memoria de Libros UNAM, que encontrarán en el sitio www.libros.unam.mx. Dolores Bernal, coreógrafa regiomontana con 45 años de trayectoria, presenta por primera vez en la capital Mujer Guerrero, obra que reflexiona sobre las luchas de las mujeres en la sociedad mexicana. La pieza forma parte de universos femeninos e incluye una obra corta sobre la soledad inspirada por la pandemia. La información con Julián Vázquez. La gran oportunidad de mi vida. Entonces, pues esperemos que todo esté bien, que todo salga bien y que la gente quede contenta de ver el trabajo. Dolores Bernal es una coreógrafa regiomontana con más de 45 años de trayectoria profesional en la danza contemporánea. Sus mensajes han recorrido el norte y sur del país, además de cruzar fronteras, pero es la primera vez en 3 décadas que una de sus obras aterriza en la capital del país. Mujer Guerrero es un espectáculo que busca cuestionar la situación de la figura femenina en su entorno social. Así lo cuenta su directora. Empezó el montaje a raíz justamente de hablar sobre el liderazgo de las mujeres, su lucha constante en muchos sentidos, a nivel afectivo, a nivel familiar, a nivel un patriarcado que existe en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Cómo es que las mujeres tenemos un liderazgo natural con el que nacemos, porque tenemos como una naturaleza de autoexigencia. Normalmente las mujeres no somos como autoindulgentes, nunca hemos sido. La obra se estrenó en 1987, pero tuvo una actualización en 2012, de acuerdo a los contextos actuales. Y si bien las coreografías se reflejan los deseos, temores, contradicciones y conflictos de las mujeres, su propósito también es generar empatía con las personas que se tienen a un lado. El ser muy amorosos con el otro, dentro de lo que quepa, comprensivos y empáticos con el otro, o con la otra, o con el otro. Ese es como que mi propósito al final de cuentas, ¿no? Y que desde su propia butaca el espectador reciba esta obra y desde su propia poética la sienta como la quiera sentir, ¿no? Esto fue lo que movió para que esta obra siga aún vigente. El asunto aquí es que la gente no salga del teatro como entró. Incluso con media hora de duración, una de las mejores partes de Mujer Guerrero para Dolores Bernal es que tiene más de una interpretación. Una atmósfera
muy interesante que puede relacionarlo con el mundo de los animales, pero también lo puede relacionar con el mundo de la época de las cavernas, también lo puede relacionar con el mundo de las amazonas que cabalgan y con todo su pueblo y atrás de ellas. Depende de qué poética de cada uno lo vean. Eso lo hace también muchísimo más rico. La coreografía llega a la Ciudad de México como parte de la temporada Universos Femeninos, dedicada a visualizar la labor de mujeres coreógrafas de distintos territorios del país, y no llega sola. Antes del espectáculo, la compañía representará una obra corta que surgió a raíz de la pandemia y que habla de uno de los muchos problemas de la sociedad, la soledad. A raíz de esta experiencia de la pandemia, alrededor de la actividad artística, surge Soledad Acompañada. Como en ese momento yo al menos nos dimos cuenta, o me di cuenta, que entre más gente vive con nosotros o convive con nosotros, más solos nos sentimos. Entre más habitantes tiene una ciudad, la gente padece más soledad. Mujer Guerrero y Soledad Acompañada, de la compañía de danza Luna Creciente, se presentará del 14 al 17 de marzo en el Foro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque. Para Imer Noticias, Julián Vázquez. Después de 6 décadas, los Teen Tops siguen vigentes en el gusto del público. Para Jesús Tuti Martínez, fundador de la agrupación, se debe a la inocencia y la evocación musical que tienen sus canciones. Pues ha sido muy emocionante esta vida. Empezamos, no diré que jugando, pero estaba yo en un cine con mi hermano y vimos una película. Lo primero que empezamos a conocer del rock and roll cuando sale de los Estados Unidos, y se llamaba Rock Pretty Baby, y ahí sale la vida de los muchachos de preparatoria, de secundaria, cómo empiezan ellos a cambiar, como lo cambiamos nosotros y lo cambió el mundo, el tipo de vida y mi hermano y yo decidimos, vamos a hacer un grupo musical, y creo que fue una gran idea. Así comenzaron a abrir caminos los Teen Tops, agrupación formada en la Ciudad de México a finales de la década de los 50. Su primera alineación estuvo conformada por Enrique Guzmán, Armando Martínez, Sergio Martel, Jesús Martínez el Tuti y Rogelio Tenorio. El grupo de adolescentes tuvo la visión de replicar lo que resonaba en Estados Unidos, revolucionando la música y al mismo tiempo a las sociedades, impulsando una nueva moda en el vestir, comer y soñar, como lo narra Tuti Martínez. Cambió la vida de nosotros, de la juventud, de primaria, de secundaria. De broma decíamos, antes nos vestían de marineritos para ir a la escuela, y de repente empieza a haber cambio en la ropa de mezclilla. Inclusive también ya cuando llegábamos al restaurante empezábamos a pedir la comida de la juventud, desde la comida mexicana, desde los tacos, y ya pedíamos, ya recibimos la invasión de hot dogs, de hot cakes, de waffles, de hamburguesas, pero no éramos los únicos, era todo el mundo. Este éxito se dio gracias a la buena distribución que tuvieron a nivel internacional, que hizo que artistas como Leodán, Palito Ortega y Miguel Ríos escucharan y vieran lo que se hacía en nuestro país. No existía Popotitos ni existía La Plaga, y algunas canciones de las de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, de Chuck Berry, de Fats Domino, todos contaban las historias juveniles. Y mi hermano Armando Martínez, el Mani, que él creó todo este rock and roll para el mundo, gracias a la distribuidora en Centro Sudamérica, en España, en Estados Unidos, que llegó la música en el rock mexicano. Leo Dan dice que se tropezó con un disco con la música de Teen Tops, Palito Ortega, Miguel Ríos, de Camilo Sexto, y inmediatamente empezaron a comprar los discos que venían de México y empezaron a enseñarle a sus públicos que así se iba a vivir, así la juventud. Una agrupación cuyas presentaciones se dieron a través de fiestas familiares, reuniones colegiales y cafeterías de la Ciudad de México, en donde interpretaron piezas como La Plaga, El Rock de la Cárcel, Presumida, Popotitos, Pensaba en ti, Adoro a mi novia, Fachosa y El Poeta Lloró. Canciones que siguen siendo escuchadas por las nuevas generaciones, como lo cuenta Jesús Tuti Martínez. Es diferente, es como pensábamos los chamacos de aquella época. Se puede decir que éramos muy infantiles, porque así era la música, así eran nuestras historias y era lo que hablábamos en las canciones.
fue buena idea porque ahora la gente que nos visita en nuestras presentaciones y los niños, los jóvenes, los hijos, los nietos, también se saben nuestras canciones porque las han oído en su casa y nos han invitado a fiestas de quinceañeras, un vals de rock and roll, ¿cómo la ves? Sobre la música de hoy, Jesús Tuti Martínez aseguró que de alguna manera la creación retrata lo que se vive en el momento. Respeto el esfuerzo de toda la gente que está tocando y nos está enseñando cómo piensan ellos ahora en sus letras de sus canciones, unas muy criticables, otras excelentes para la educación o la formación de la juventud actual. Después de 60 años, los Teen Tops cuentan con nuevos integrantes, respetando la música que les llevó al éxito, y con esta noción, el 20 de marzo, en el Lunario del Auditorio Nacional, buscarán celebrar con los seguidores de antaño, pero también con los de las nuevas generaciones. Para Imer Noticias reportó Carolina López Hidalgo. David Toscana hace que lo real sea el prerequisito de lo fantástico y como artesano de la imaginación mezcla el narcotráfico, las desapariciones forzadas, la corrupción con personajes de la literatura rusa y que le han marcado su existencia. Así lo destacó Juan Villoro en la entrega del Premio Excelencia de las Letras José Emilio Pacheco al escritor regiomontano. Ahí estaban las afiladas hojas de un artesano de la imaginación. Solemos pensar que la fantasía depende de lo sobrenatural. Toscana demuestra que depende de una realidad extremada. Sus novelas siguen un método de composición parecido a los cuadros de René Magritte. Todos los elementos son reales, pero la forma de combinarlos los vuelve fantásticos. Lo mismo ocurre en las obras de Toscana. La trama realista ubicada en Königsberg se vuelve fantástica al alternar con la trama realista ubicada en Monterrey. El autor de Santa María del Circo ha escrito al margen de las tendencias en boga, del narcotráfico a la autoficción, pasando por la cuestión de género. Su insoslayable determinación es un estímulo tan grande como la lectura de sus libros. Gracias a David Toscana se puede ser ruso sin salir de Monterrey y gracias a él sé que el día comienza para que yo trate de seguir su ejemplo. Por su parte, David Toscana reconoció que al final, después de leer, nos quedamos con la belleza del texto que nos alimentó y que nos hizo crecer como seres humanos. Ante la idea de cuál es el sentido que percibe la lectura, no lo sabemos y sin embargo lo que al final nos queda cuando leemos, más allá de las tramas, tiene mucho que ver con la belleza. Algo que como escritor, pero sobre todo como lector, siempre me ha interesado, es buscar la belleza en un texto literario. La belleza que se manifiesta y que es, a fin de cuentas, el alimento del alma. Cuando encontramos esta belleza, sentimos que algo humano crece en nosotros mismos. Hay una cita que me robé esta mañana y dice: nada hay tan sublime como una pasión noble que respira entusiasmo como consecuencia de una locura y una inspiración especiales que convierten las palabras en algo divino. La entrega de este reconocimiento es a uno de los escritores más importantes de lengua española, autor de libros como Lontananza, El último lector, El ejército iluminado y El peso de vivir en la tierra, en cada obra en la que se encuentra con su pasado lector. Somos finalmente herederos de estos griegos, podemos poner nuestro pasado literario donde cada quien lo quiera poner. A mí me gusta ponerlo en la Grecia antigua, me gusta pensar que nuestra herencia comienza cuando la diosa canta la cólera de Aquiles. Podemos ponerla cuando decimos en un lugar de la Mancha, cuando decimos piramidal, funesta de la tierra, el mundo iluminado y yo despierta. Cuando decimos vine a Comala y terminamos diciendo se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Cuando decimos muchos años después frente al pelotón de fusilamiento y terminamos leyendo las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad en la tierra. Cuando decimos mi nombre es hija Cienfuegos y terminamos diciendo aquí nos tocó, ¿qué le vamos a hacer? Villoro recordó que la obra de Toscana confirma la libertad de la imaginación para cuestionar y revivir el pasado que nos golpea socialmente. Para sobreponerse a la mediocridad de lo real, los personajes se vuelven extranjeros en el bastión del cabrito y los frijoles con veneno. Beben tequila que les sabe a vodka, admiran la epilepsia, la ludopatía y el encierro en Siberia que llevaron a Dostoyevsky a la paradoja de encontrar
observar en el dolor la grandeza del sentimiento humano. Miden las distancias en verstas y recorren Monterrey convencidos de que las casas con tinacos bajo un tórrido sol representan en realidad un bosque de abedules bajo la nieve. Con una erudición que se despliega sin esfuerzo, Toscana rinde un tributo a la gran literatura rusa y confirma la libertad de la imaginación para refutar las convenciones del tiempo y el espacio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Me despido a nombre de este equipo: Julián Vázquez, Adria Cebes, José Luis Plasencia, Gabriel Ortiz, y muchísimas gracias a usted por escucharnos. Los dejamos con la barra musical con Tony Ríos en Horizonte Jazz, y además los invitamos a que sigan la programación de Radio México Internacional con Miriam Rodríguez. Muchísimas gracias. Se despide Carolina López Hidalgo. Pórtese mal, diviértase mucho y disfrute. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.